La diabetes mellitus es una enfermedad de alta prevalencia en nuestra sociedad. Las alteraciones metabólicas que se observan en la misma son muy parecidas a las que ocurren en un ayuno prolongado. ¿Qué mejor manera entonces de integrar el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas con todas las alteraciones que ocurren a lo largo de la diabetes y que justifican plenamente los signos y síntomas que refieren los pacientes? Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Los síntomas son las manifestaciones que refiere el paciente, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor lumbar. Los signos son los datos objetivos que el médico ve, por ejemplo, una mancha, una lesión, el cambio de coloración de la piel, entre otros detalles. Por eso decimos que la diabetes es un conjunto de síndromes clínicos caracterizados por la presencia de hiperglucemia en ayunas. Está determinada esta enfermedad ya sea por una disminución de la secreción absoluta de la insulina o disminución de la actividad de la insulina en lo que se conoce como resistencia a la misma. Ya sea por la falta de insulina o por la inacción de la misma, tenemos dos tipos importantes de diabetes. La diabetes de tipo 1, por la ausencia de la secreción de insulina por el páncreas, y la diabetes de tipo 2, en donde una pereza de los receptores hacia la insulina determinan que la insulina no puede ejercer su acción metabólica a nivel de las distintas líneas celulares. La diabetes se pueden llegar por distintos caminos, de allí la heterogeneidad de la enfermedad. Se puede llegar, por ejemplo, por la presencia de autoanticuerpos, por la obesidad, por el embarazo, por la utilización de glucocorticoides o por enfermedades endocrinas diversas, un hipertiroidismo, una acromegalia o un feocromocitoma. Es importante tener en cuenta que existe una predisposición genética que está exacerbada por las condiciones y los estilos de vida, ya sea el sedentarismo, la comida chatarra, el estrés y las presiones del entorno. La prevalencia de la diabetes en la población argentina es del 12,7% según lo publicado últimamente por el Ministerio de Salud de la Nación a través de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Esto involucra a más de 3 millones de personas y a ello se le deben sumar las personas en riesgo, que es más o menos el mismo número. Existen manifestaciones que podríamos decir manifestaciones folclóricas, ya que la gente las reconoce como propias. Por ejemplo, el retraso en la cicatrización de las heridas. Mucha gente asume que puede deberse fundamentalmente a la diabetes, las infecciones urinarias a repetición, la presencia de hongos como las cándidas albicans que afectan la boca, las uñas o la región genital son algunas de las otras manifestaciones que acompañan siempre a la enfermedad. Cuando las infecciones por hongos oportunistas afectan los pliegues, reciben el nombre de intertrigos. Aquí pueden observar un intertrigo micótico candidiásico en una paciente con diabetes mellitus. En la fotografía de la derecha ven ustedes el clásico muguet o candidiasis oral, que no son más que placas de Candida albicans, una bacteria que suele acompañar a los pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad? Ustedes pueden diagnosticar la enfermedad a través de tres criterios diagnósticos. Por ejemplo, el primero de ellos es que el paciente tenga 2 o más glucemias en ayunas iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro, teniendo el paciente un ayuno de 8 horas.
Otra forma de diagnosticar la enfermedad es cuando hacemos una prueba oral de tolerancia a la glucosa con una sobrecarga de 75 gramos orales de glucosa y el paciente a las 2 horas tiene una glucemia igual o superior a los 200 miligramos por decilitro. Por último, otra manera de diagnosticar la diabetes es cuando el paciente tiene síntomas clásicos de la enfermedad, como ser, por ejemplo, poliuria, es decir, orinar mucho, polidipsia, tomar mucho líquido, y tener una pérdida de peso, generalmente no justificable por otros medios, y además se acompañan estos síntomas clásicos de una glucemia al azar superior a 200 miligramos por decilitro. Lo habitual es utilizar como criterio diagnóstico el primero, es decir, cuando el paciente presenta 2 o más glucemias en ayunas iguales o superiores a los 126 miligramos por decilitro. Muchas veces los pacientes pueden concurrir a la guardia con un episodio de descompensación aguda, como puede ser una cetoacidosis diabética, en cuyo caso el valor de glucemia ya de por sí es totalmente diagnóstico. Por eso es que en ausencia de una hiperglucemia inequívoca con descompensación metabólica aguda, es conveniente que estos criterios puedan confirmarse por repetición de un test en un día diferente. Por ejemplo, hoy me determinó la glucemia. Si la glucemia es elevada, en una semana puedo repetir el análisis, si es posible, en otro laboratorio, conservando siempre las 8 horas de ayuno. ¿Cómo se clasifica la diabetes? La diabetes se clasifica en categorías clínicas y categorías de riesgo. Cuando hablamos de diabetes de tipo 1, estamos hablando de una diabetes totalmente autoinmune, es decir, generada por inmunocomplejos. También en este rubro entran aquellas diabetes que no tienen una causa conocida. La diabetes de tipo 2 generalmente acompaña a sujetos obesos en lo que se denomina insulinoresistencia. La de tipo 3 habla de las diabetes generalmente por deficiencias genéticas de la función de la célula beta, como las llamadas diabetes MODY, que MODY es la abreviatura en inglés de diabetes que comienza en la madurez juvenil, o trastornos endocrinos como ser un hipertiroidismo, la administración de glucocorticoides, un feocromocitoma, una pancreatitis crónica alcohólica, entre otras causas. Finalmente, una mujer joven que se embaraza, que es sana y que a causa del embarazo se hace diabética, es lo que se conoce con el nombre de diabetes mellitus gestacional. Finalmente, dentro de las categorías de riesgo, tenemos la alteración de la glucosa en ayunas y la tolerancia alterada a la glucosa, que son manifestaciones que tienen que ver con un estadio prediabético. A grandes rasgos, pueden comparar ustedes en esta tabla las diferencias que existen entre las características generales de la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1, que representa aproximadamente el 10% de los pacientes, como ya vimos, afecta a pacientes jóvenes, en los cuales existen autoanticuerpos que llevan a la destrucción parcial o total del islote de Langerhans. Generalmente la enfermedad comienza mucho antes de los 40 años, son sujetos delgados, generalmente la insulina está disminuida o ausente por la destrucción del islote de Langerhans, y donde muere una célula beta, inmediatamente es reemplazada por una célula alfa secretora de glucagón. La complicación aguda más común de estos pacientes como consecuencia de la hiperglucagonemia es la cetoacidosis diabética. Estos pacientes necesitan insulina de por vida, por eso se los llama insulinodependientes y no tienen respuesta a las medicaciones orales. Por su parte, la diabetes de tipo 2, que representa el 90% aproximadamente de los pacientes diabéticos, comienza después de los 40 años, generalmente en pacientes obesos, con problemas de receptividad de la insulina, por eso se habla de insulinoresistencia.
La insulina plasmática suele estar normal o aumentada como consecuencia de esta resistencia. El glucagón también está aumentada y también la complicación aguda más frecuente de estos pacientes es el llamado coma hiperosmolar. No hacen cetoacidosis porque algo de secreción de insulina tienen. En algún momento de la evolución pueden llegar a necesitar insulina, en cuyo caso se ya hablan de insulino requirientes, y estos pacientes habitualmente se tratan con dieta, con ejercicios y con hipoglucemiantes orales, es decir, con medicación por vía oral. Existen dos categorías de riesgo consideradas como prediabetes: la glucemia alterada en ayunas y la tolerancia a la glucosa alterada son consideradas categorías de riesgo también consideradas como prediabetes. Los pacientes de ambas categorías están en riesgo de desarrollar una diabetes de tipo 2 con un 40% de riesgo durante los 5 años asociado a enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las categorías de riesgo? La diabetes ofrece, a diferencia de otras enfermedades, estadios prediabéticos que, si uno toma las medidas adecuadas, como ser dieta y ejercicio, podemos llegar totalmente a prevenirlos. Uno de esos estados prediabéticos es lo que se conoce con el nombre de la alteración de la glucemia en ayunas, que ocurre cuando los pacientes tienen dos o más glucemias en ayunas, eso es lo que se conoce como glucemias basales, entre 110 y 125 miligramos por decilitro. A estos pacientes prediabéticos se les debe solicitar una glucemia en ayunas anualmente y prescribirles el mismo cambio de hábito de vida que a los pacientes diabéticos. Si el paciente cumple la dieta y el ejercicio, la diabetes es previsible. Caso contrario, el paciente terminará evolucionando hacia una diabetes de tipo 2. Otro estadio prediabético es lo que se conoce como tolerancia a la glucosa alterada, que son aquellos pacientes que cuando son sometidos a una sobrecarga con 75 gramos de glucosa, a las 2 horas tienen un valor de glucemia entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Si el paciente cumple la dieta y cumple el ejercicio, fíjense ustedes que igual que antes, la diabetes es evitable. Caso contrario, no podremos evitar que el paciente, dentro de un plazo de aproximadamente 5 años, termine finalmente en una diabetes de tipo 2. Los pacientes diabéticos de tipo 1 tienen una susceptibilidad genética ya predeterminada. Son pacientes que generalmente tienen un HLA DR3, DR4, que los predispone a que situaciones del entorno, como puede ser una dieta hipercalórica, como puede ser, por ejemplo, infecciones por gérmenes que tienen en su envoltura, ya sea viral o bacteriana, antígenos comunes con la célula beta de páncreas, los predispone al desencadenamiento de la aparición de autoanticuerpos que terminan destruyendo a la célula beta del páncreas, y esto hace que los pacientes pierdan la capacidad de secretar insulina. Por eso se dice que son insulino dependientes. En estos pacientes generalmente también, igual que en otros pacientes autoinmunes, puede haber anticuerpos antimelanina que llevan a la despigmentación cutánea, que es lo que se conoce con el nombre de vitiligo. Por el contrario, el otro 90% de pacientes diabéticos son pacientes adultos, generalmente obesos, en los cuales generalmente existe una resistencia a la acción de la insulina, motivada muchas veces por pereza de los GLUT4, que, como recordarán ustedes, son los transportadores de glucosa que están situados en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Si a esa insulinoresistencia con el paso del tiempo se le agrega un fallo en la célula beta, vamos a tener un aumento de la gluconeogénesis hepática que va a llevar al desencadenamiento de la enfermedad.
En conclusión, la obesidad fomenta la resistencia a la insulina y el riesgo de desencadenar una diabetes de tipo 2. Por ese motivo se habla de diabesidad. Ya vimos en la diabetes de tipo 2 los GLUT4 que están presentes en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, que son los tejidos insulinodependientes, muchas veces están de alguna manera con cierto retraso en la activación. Ese retraso en la activación hace que la insulina no se pueda expresar adecuadamente y que estos pacientes tengan entonces niveles de hiperinsulinismo que van a justificar también otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo el síndrome metabólico, que suele asociarse a la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a la insulina en los diabéticos de tipo 2? Si ustedes recuerdan la estructura química del receptor de insulina, estaba formado por 4 subunidades polipeptídicas, 2 subunidades alfa, que son aquellas que reconocen y fijan a la insulina, y 2 subunidades beta, que tienen la capacidad de autofosforilarse tomando los aminoácidos tirosina o serina como base para la fosforilación. Como consecuencia de la activación de la subunidad beta, se desencadenan una serie de reacciones intracelulares, de señales intracelulares que llevan a la activación de los GLUT4, que son los transportadores de glucosa que permiten la entrada de la misma en los tejidos insulinodependientes, como ser el músculo esquelético y el tejido adiposo. En la diabetes de tipo 2, por algún mecanismo, fallan justamente esta capacidad autofosforilante de la subunidad beta del receptor de insulina, no se transmite la señal intracelular para que se produzca la activación de proteínas intracelulares y como consecuencia el GLUT4 no se activa. Como consecuencia de ello, entonces, la insulina no puede ejercer su acción de captación de glucosa a nivel de las células periféricas y esto va a generar una hiperglucemia y un hiperinsulinismo. Es lo que sucede en la diabetes de tipo 2. Por otro lado, la hiperglucemia crónica va a llevar a una disminución de la activación de la fosfatidinoinositol quinasa, que va a traer aparejado más disminución del GLUT4, con mayor disminución de la captación de glucosa por el tejido adiposo y el músculo esquelético, cerrando así un círculo vicioso que es lo que en última instancia es lo que justifica a la diabetes de tipo 2. La insulina tiene una acción de factor de crecimiento epidérmico símil, de tal manera que en los estados de hiperinsulinismo se generan básicamente la hiperplasia de las capas superficiales de la epidermis, formando placas aterciopeladas que generalmente aparecen en los pliegues y que reciben el nombre de acantosis nigricans. Fíjense que dichas manchas amarronadas aparecen en el cuello, en los pliegues interdigitales, en los glúteos y también a nivel de las axilas. En el paciente diabético de tipo 1, la destrucción de la célula beta por los autoanticuerpos y su reemplazo por las células alfa secretoras de insulina producen un aumento de la relación glucagón-insulina. A favor del aumento del glucagón se activa la glucogenólisis hepática, la gluconeogénesis hepática, la lipólisis adiposa con mayor liberación de ácidos grasos libres, el aumento de la beta-oxidación, la mayor producción de acetilcoenzima A y, de alguna manera, también el aumento de la cetogénesis. Como en la diabetes de tipo 1 no hay insulina para frenar el proceso cetogénico, los pacientes caen en acidosis metabólica. En el diabético de tipo 2, algo de secreción de insulina hay suficiente como para evitar que la formación de cuerpos cetónicos se desboque. Por eso la complicación en esos pacientes no será la cetoacidosis, sino muy por el contrario, el coma hiperosmolar como consecuencia de la hiperglucemia. En los pacientes con diabetes de tipo 1,
El aumento de la cetogénesis provoca un estado conocido con el nombre de cetosis. Esta cetosis se caracteriza fundamentalmente por un estado de cetoacidosis metabólica, con un aumento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios, es lo que se conoce con el nombre de respiración de Kussmaul. Se genera una alcalosis respiratoria que trata de compensar la acidosis metabólica de estos pacientes. Cuando hay estados de acidosis metabólica, recuerden ustedes que el potasio sale de las células y el sodio entra, por lo tanto vamos a tener una hiponatremia y una hiperpotasemia como consecuencia del estado de acidosis. Por otro lado, la acetona, que es una sustancia volátil, se elimina a través del aliento, dándole un característico aliento a manzanas a los pacientes en estado de cetosis. Y por último, los cuerpos cetónicos irritan en el piso del cuarto ventrículo, el centro del vómito, provocando náuseas y vómitos. Los vómitos significan más deshidratación y un agravamiento del estado general del paciente con diabetes de tipo 1. La hiperglucemia que se genera tanto en la diabetes de tipo 1 como en la diabetes de tipo 2 tiene repercusiones sobre el estado general. Por un lado, al superarse el TM o umbral renal para la glucosa a nivel del riñón, vamos a tener glucosuria. La glucosuria es la eliminación anómala de glucosa a través de la orina. Como consecuencia de ello, el paciente va a perder calorías, vamos a tener pérdida de peso. Por la pérdida de peso, el sujeto va a tener permanentemente hambre porque no logra saciar por la cantidad de glucosa que se pierde a través de la orina. Por otro lado, la glucosa es una sustancia osmóticamente activa que arrastra agua, por eso el paciente va a tener poliuria. Al orinar más sed va a tener, y en última instancia, si el paciente está orinando a cada rato, también se va a terminar deshidratando. Por otro lado, la hiperglucemia provoca hiperosmolaridad y en forma crónica la glucosa en niveles excesivos va a producir la glicación no enzimática de proteínas de membranas basales, por ejemplo, lo que va a justificar las complicaciones crónicas de la enfermedad, sobre todo las complicaciones que tienen que ver con el pie diabético, que tienen que ver con la retinopatía diabética, con la polineuropatía diabética y con las complicaciones a nivel renal que la diabetes suele dar. Las complicaciones crónicas de la diabetes se relacionan con un proceso bioquímico conocido con el nombre de glicación. La glicación es un proceso a través del cual se produce la unión de una molécula de glucosa u otro azúcar a una proteína, a un lípido, a un ácido nucleico, sin la intervención de enzimas que catalicen esta unión. La unión de azúcares a las macromoléculas con la participación de enzimas, por el contrario, recibe el nombre de glicosilación, y en caso de que la glucosa sea de alguna manera el azúcar en cuestión, hablaremos entonces de una glucosilación. En la diabetes se produce este fenómeno a partir de las hiperglucemias y esto traerá aparejados trastornos a largo plazo. A su vez, la presencia de proteínas glucosadas también puede permitir diagnosticar si ha existido o no hiperglucemia. La glicación se produce a partir de las hiperglucemias crónicas y es responsable de las complicaciones a largo plazo de la enfermedad. A su vez, la presencia de proteínas glucosadas permite diagnosticar que ha existido hiperglucemia. De allí que la medición de la hemoglobina glicosilada plasmática sea un excelente parámetro de control metabólico de las glucemias de los pacientes en los últimos 90 días. La glicación, que es un proceso de carácter no enzimático, puede ser de tipo reversible o irreversible. Reversible ocurre la condensación entre el grupo aldehído o cetona de un monosacárido y el grupo amino libre del amino terminal de un aminoácido para formar una aldimina o base de Schiff que luego, gracias al rearreglo de Amadori, termina convirtiéndose en un producto estable que es la cetoamina.
Por su parte, en la glicosión no enzimática irreversible se producen procesos como la deshidratación, la condensación cíclica, el entrecruzamiento intermolecular y la oxidación, que lleva a la formación de los productos de glicación avanzada que están relacionados con las complicaciones crónicas que tiene la enfermedad. De la reacción de la glucosa en exceso con las proteínas, surge una aldimina o base de Schiff, que es un producto lábil que sufre una modificación de su doble ligadura, lo que se conoce con el nombre de rearreglo de Amadori, para formar una cetoamina, que es un producto estable que se forma en una reacción lenta e irreversible. Aquí podemos apreciar lo dicho. Ante un exceso de glucosa, ese exceso de glucosa reacciona con proteínas plasmáticas, formando un compuesto lábil que recibe el nombre de aldimina o base de Schiff. Posteriormente, gracias a un rearreglo de Amadori, la doble ligadura se convierte en ligadura simple y se forma un producto más estable que recibe el nombre de cetoamina. La aldimina también puede sufrir una transformación posterior en los llamados productos finales de glicosilación avanzada. Existen receptores para estos productos cuya activación favorece la liberación de citoquinas inflamatorias, proaterogénicas, endotelinas que producen vasoconstricción y aumento de la presión arterial y también la liberación de factor tisular de coagulación que favorece la coagulación de la sangre, haciendo de la diabetes una enfermedad procoagulante. A modo de conclusión, podemos decir que la diabetes mellitus tiene 7 P's: polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, enfermedad proaterogénica, panvascular, es decir, que afecta a todos los vasos del organismo y además es procoagulante. De allí la alta morbimortalidad que tiene la entidad. Muchas gracias por la atención dispensada.